Pueblo de Anfesera. Punto de vista normal. Cerca del muro oeste de Horario, un mes después. Bel miraba hacia la ciudad mientras los carros pasaban las murallas. No había una carretera que se dirigiera directamente hacia Anfesera desde Telskiura, y la única que pasa por la carretera en la que se encuentran ahora. En realidad, era una de las carreteras más transitadas alrededor de Horario, ya que al oeste está Rakia y un par de millas detrás estaba el mar. Las carreteras del este tenían mucha más flexibilidad porque no estaban inhibidas por Rakia, un país hostil, pero también por el mar que no permitía a nadie circular por allí. Eso significaba que este era el único camino que podían tomar y Bel estaba positivamente nervioso, pero también tenía una sensación de nostalgia. La última vez que vi estos muros, fue hace casi un año, murmuró Bel mientras pasaban por el camino hacia la entrada a Horario. Se siente extraño para mí también. Tampoco había visto estas paredes en 3 años después de que me establecí en Anfesera. La última vez que las vi fue cuando me dirigí a Telskiura, y eso realmente me golpeó raro, dijo Elora mientras se había mudado. Hacia donde Bel estaba mirando por la parte trasera del carro. Se dio la vuelta, sonrió suavemente debajo de la máscara y asintió. Sí, se siente raro, aunque quiero regresar algún día. No, lo necesito, dijo con determinación ardiendo en sus ojos para volverse más fuerte. Su objetivo era al menos el nivel 6 antes de regresar. La única pregunta era cómo. Quizás deberías probar el Valle del Dragón. No muchos exploran esa zona debido a su dificultad, pero es posible que puedas hacerlo. Aunque está bastante al norte, lo había dicho Bel en voz alta, algo que claramente se estaba convirtiendo en un hábito. Él contempló sus palabras. Sin embargo, tenía razón. El Valle del Dragón era conocido como un gran muro hacia las regiones inexploradas, ya que se extiende por todo el mundo conocido, impidiéndonos ir más lejos. La mención de los dragones hizo que los pensamientos de Bel divagaran cuando comenzó a pensar en el dragón negro de un solo ojo. Nadie sabía realmente dónde estaba actualmente, ya que la batalla tuvo lugar muy al norte, más allá del valle por el que solo la familia Seussiera habían logrado pasar. Desafortunadamente no vivieron para contar la historia de las tierras más allá. Probablemente fue una de las únicas personas en el mundo que supo vislumbrarlo gracias a que Erebus volvió a contar lo que Alfie y Salt le dijeron. Estaba muy nevado allí, lo cual no fue tan sorprendente. Cuanto más al norte vas, más frío hace, y cuanto más al sur, más cálido. Incluso se muestra si tomas un mapa mundial y observas la frecuencia de los desiertos en todo el mundo. Cuanto más al sur, más desiertos hay. El lejano oriente es exuberante principalmente porque parece estar en una especie de zona dorada donde la temperatura perfecta no hace demasiado calor ni demasiado frío para que los árboles y los bosques florezcan y prosperen, pero eso no era ni siquiera la mitad del camino hacia el Valle del Dragón. El dragón negro de un solo ojo había estado descansando cerca de Horario durante algún tiempo sobre el bosque de los condenados, pero algo lo había despertado hace 15 años. Se movió hacia el norte a un ritmo extremo e incluso destruyó el lugar ahora conocido como el mundo abandonado, quemando todo hasta los cimientos sin dejar vida. Incluso recibió ayuda del Leviatán y el Behemoth. Esto convirtió la tierra en un desierto inhabitable, como una tierra donde ya no vive nadie, de ahí el nombre. Fue esto lo que provocó que se publicaran las 3 grandes misiones. Después de todo, era el país más grande del continente y fue destruido en una sola noche por los 3 monstruos. Había provocado el pánico en el mundo. Zeus y la familia Hera partieron poco después para matar a las bestias, donde Salt le dio el golpe final al Behemoth y Alfia hizo lo mismo con el Leviatán. Según Erebus, Zeus y Hera familia se sintieron invencibles después de esas victorias prácticamente sin bajas. Se movieron hacia el dragón negro con confianza, pensando que no sería diferente, pero en palabras de Alfia, como dijo Erebus, todos eran pedazos de basura inútiles y sin valor. Incluso había dicho que el nivel 9 había cojeado y llorado patéticamente mientras suplicaba por su vida. La sola idea había enviado escalofríos por la columna de Bel de que el dragón era lo suficientemente fuerte como para hacer que un nivel 9 pareciera tan patético. ¿Qué estás pensando sobre Bel? Bache preguntó mientras sostenía a Adrienne en sus brazos. Oh, no mucho. Mi mente simplemente divagó hacia las 3 grandes misiones, dijo al sentir la mirada inquisitiva de Erebus.
¿El que destruyó a Zeus y era familia? Lo recuerdo, yo era nivel 2 en ese momento, dijo mientras Bell la miraba. ¿Cómo se vio en horario después? Bell preguntó que Elora pensó en ello por un segundo. Bueno, fue caótico por decirlo menos. Especialmente con lo brutal que fue la familia Freya contra Hera. Al menos Loki tuvo el respeto de negociar con Zeus, pero Hera fue completamente destruida por Freya. Ella arrasó a su familia y masacró a todos, y todos pensamos que lo había logrado, hasta que Alfie y Salt regresaron hace 8 años. Bella sintió, habiendo escuchado la historia. Fue el comienzo de la era oscura de Horario donde sitiaron la ciudad. Honestamente, demostró que eran monstruos, dijo casi con amargura. No sabía que Erebus era uno de los dioses que encabezaba la carga. Sin ofenderte, Erebus, conozco tu razón y estaba más justificada. Alfie y Salt también, pero todos los demás. Bell sonrió levemente, al menos conocía su razonamiento, de alguna manera. No me ofendí. Lo hice sabiendo que me despreciarían, y también Alfie y Salt. Incluso sabían que morirían, lo hicieran o no. Elora asintió ante las palabras de Erebus mientras Vache les sonreía a los tres. Ah, el muro está desapareciendo en el horizonte, dijo Vache al notarlo. Bell miró y lo vio también. Supongo que estuvo perdido en sus pensamientos más tiempo del que pensaba. Eso significaría que estamos a unas 4 horas del pueblo desde aquí. Dormiré un poco, a diferencia de ciertas 2 personas aquí, no tengo una bendición que me ayude con el letargo, dijo Elora, mirando hacia Bell. Y Vache, que recientemente había dormido y no lo necesitaría hasta dentro de 1 o 2 días. Todavía dormían todas las noches por costumbre, pero en realidad solo necesitaban hacerlo cada 2 días. Ella tiene razón, yo también me arroparé. Solo asegúrate de que el niño no nos grite al oído, dijo Erebus, agarrando una manta y acostándose, ajeno a las 2 miradas de las 2 personas de primera clase. Ja, entonces, ¿qué hacemos durante 4 horas? Bell preguntó mientras Vache se encogía de hombros. No lo sé. ¿Solo disfrutar del silencio? Ella preguntó mientras Bell asentía. Si eso suena bien, respondió, mirando hacia el horizonte sur, viendo el sol desapareciendo lentamente por el oeste. Simplemente se sentaron así mientras pasaban los minutos y las horas, y el pueblo se acercaba lentamente. 4 horas después, en las afueras de Anfesera. Ahora se puede ver el pueblo, gritó el conductor mientras Bell caminaba con cuidado sobre Elora en el suelo, mientras Erebus estaba en uno de los asientos, todavía durmiendo. Una vez que pasó, subió, se sentó al lado del conductor y miró hacia adelante. No solo se podía ver el pueblo, sino también el bosque de los condenados. Estaba lleno de vegetación, pero parecía dejar entrar una sorprendente cantidad de luz solar. Incluso desde aquí, Bell pudo ver a un duende callejero caminando por el bosque antes de ser atacado por una hormiga asesina, mordido hasta morir antes de desaparecer, y su piedra mágica fue ingerida. La supervivencia del más fuerte, el imperio de la naturaleza, pensó para sí mismo en la escena. Era la regla en todos lados. Los fuertes y adaptados gobiernan y los débiles y menos adaptados se someten. ¿Cuánto falta para que lleguemos a? Bell se detuvo al notar algo. En el pueblo había una casa en llamas. ¿Soy solo yo o esa casa está ardiendo? Bell preguntó mientras el conductor le apretaba los ojos. Para ojos normales, era muy difícil de ver, pero a medida que se acercaban, se aclaraba cada segundo. Bueno, es difícil de ver, pero hay muchísimo brillo allí para ser medianoche, ¿no? Murmuró el conductor mientras Bell se levantaba y miraba al conductor. Sigue conduciendo. Luego se volvió hacia Vache y la llamó. Ella se giró en su dirección. Diles a los demás que estoy en el pueblo cuando los despiertes. Hay una casa en llamas, dijo antes de saltar del carruaje y saltar hacia adelante a toda velocidad. El conductor se quedó con los ojos muy abiertos ante la pantalla, preguntándose por qué no hizo eso para llegar hasta aquí. Pregunta tonta, no podría hacer eso todas las veces a la vez. En un minuto llegó al pueblo donde todo era medio caótico. Personas de todo tipo de razas iban y venían con cubos de agua y los arrojaban al fuego. Algunos de los elfos que parecen haber aprendido magia sin falna, arrojaban la suya al fuego si era a base de agua.
El viento simplemente aumentaría la fuerza de las llamas, la tierra destruiría aún más la casa y el fuego. Bueno, eso es obvio. Todos se congelaron instantáneamente ante un hombre con una armadura intimidante y armado hasta los dientes, que apareció repentinamente de la nada. ¿Quién eres tú?, preguntó un conejito hume mientras sostenía un balde de agua. Bell los miró y tomó el balde de agua de su mano antes de hacer rápidamente el trabajo de 20 hombres. Bell estaba evaluando internamente la situación. Las llamas se habían extendido demasiado, incluso con él, la casa se derrumbaría más rápido de lo que él podría apagar las llamas. Le devolvió el cubo antes de correr hacia adentro, evitando las llamas mientras el calor explotaba dentro de la armadura. Golpeó, pateó y se abrió paso entre los escombros caídos, escuchando un grito desde el interior de la casa. Finalmente, llegó a una puerta, bloqueada por escombros en llamas. Del otro lado era de donde venían los gritos. «No te preocupes. Ya voy». Bell gritó llamando a quien quiera que estuviera allí. Caminó hacia adelante y puso su mano debajo de los escombros carbonizados, haciendo una leve mueca por el calor, pero ignorándolo mientras lo arrojaba sobre su cabeza, causando un fuerte choque sonar detrás de él. El sonido hizo que la persona que estaba dentro gritara aún más de miedo cuando Bell agarró la manija para abrir la puerta, pero simplemente se cayó. Derretido, pensó antes de poner sus manos alrededor de la puerta, sus dedos entre las grietas antes de empujar hacia afuera cuando la puerta se rompió de sus bisagras. Lo arrojó a un lado antes de mirar dentro y ver a una niña pequeña con otro niño pequeño en brazos. En realidad, dos Renards, probablemente hermano y hermana. Entró antes de inclinarse. Detrás de ellos estaba, Bell hizo una mueca ante el cadáver, la mitad superior aplastada por un pilar caído. Ese parecía ser uno de sus padres. «Hola, ¿estás bien?», Bell preguntó mientras los dos miraban a Bell. El miedo llenó sus ojos cuando Bell se dio cuenta de que solo veían una máscara. «Wow. Está bien, estoy aquí para ayudar», dijo mientras rápidamente se quitaba la máscara. Un movimiento arriesgado, pero no le importaba. Sus ojos se abrieron antes de lanzarse hacia él, claramente buscando protección. «Señor. Nuestra madre», dijeron antes de señalar el cadáver. Bell les hizo apartar la mirada antes de volver a ponerse la máscara. No podían tener más de 7 años. Esperemos que su padre estuviera vivo. Vamos a sacarlos de aquí. Tu madre querría que vivieran uno, dijo Bell mientras los dos asentían, antes de que Bell se inclinara y los tomara en sus brazos, y comenzara a correr por donde vino, limpiando cualquier escombros que había caído mientras él estaba dentro. Cuando se acercó a la salida, sus oídos se animaron ante una voz que reconoció. Elora estaba gritando órdenes. Bell sonrió antes de llegar a la salida donde dejó de correr y salió. El primero en notarlo fue Bache, antes de que Elora también lo viera. «Bell. ¿Estás bien?». «Oh. Milo. Raelin». Ella gritó, antes de tomarlos a los dos en sus brazos y abrazarlos. «Gracias a Dios que estás bien. Tu padre está muy preocupado», dijo mientras los dos asentían en su abrazo. «Lo siento», dijo la niña antes de que Elora los empujara hacia su padre, quien los abrazó como si fueran las cosas más preciadas del mundo para él. Elora miró a Bell antes de abrir la boca para interrogarlo. «¿La madre?», preguntó mientras Bell sacudía la cabeza, mientras los ojos de Elora se estremecían por la pérdida. «Dios, entendí la esencia de la historia del jefe. Un perro del infierno se había colado en la aldea, y cuando el padre salió a tomar aire fresco, le disparó, falló pero impactó en la casa». Bell asintió, sabiendo lo sucedido. Su habilidad única. «Lo siento, ya era demasiado tarde cuando llegué allí». Un pilar había caído, aplastándola. Por el aspecto de sus ropas, ella había empujado a sus hijos fuera del camino, dijo mientras ella asentía. «Al menos ella salió protegiendo a sus seres queridos», dijo Elora mientras Bell asentía. «Gracias, salvaste a 2 personas que nosotros no hubiéramos podido». «Serían 2 almas más sobre mis hombros», dijo mientras miraba hacia abajo con una expresión atormentada en su rostro. «Solía pasar mis días tratando de salvar a todos y nunca acepté que alguien muriera. Nunca funciona. Una amiga me dijo una vez que siempre habrá situaciones en las que alguien tiene que morir.
Lo que creo que quiso decir como un mensaje como bueno, fue que no deberíamos dejar que esas pérdidas nos agobien, sino aprender de ellas, usando esas lecciones para mejorar y asegurarnos de que ocurran menos situaciones como esa, dijo Bell a modo de consejo mientras asentía con agradecimiento. Los dos se quedaron allí y observaron cómo finalmente se apagaba el fuego y Bell ayudaba a limpiar los escombros junto a Bache. Gracias a los dos, terminaron mucho más rápido de lo esperado y el sol estaba saliendo. El cuerpo de la madre fue llevado para su almacenamiento hasta que pudieran preparar una tumba para ella y el padre, y los niños estaban obviamente angustiados por el cuerpo. Bell y Bache se dieron la vuelta cuando una tropa femenina con cabello rubio y ojos rojos avanzó. Bell se congeló por un segundo cuando la apariencia de la mujer se parecía mucho a la de cierto huérfano en horario. Gracias por ayudarnos a los extraños. Mi nombre es Aena Cremond y soy la jefa de la aldea. ¿Qué te trae a nuestra aldea?, preguntó mientras Elora se acercaba detrás de Bell y le sonreía al jefe. Jefe, estas personas me han ayudado en Telskiura y están pidiendo permiso para mudarse aquí, dijo directamente al grano mientras el jefe parecía sorprendido antes de girarse hacia los dos. Me siento honrado de que estés considerando establecernos en nuestra aldea, pero ¿por qué, si puedo preguntar?, preguntó Saena mientras Bell salía de su sorpresa. Sabía que era mejor no mentirle, ya que ella se convertiría en su jefa en el futuro previsible si eran aceptados. Ser descubierto mintiendo sobre algo tan crucial no terminaría bien. Bueno, estábamos buscando lugares que no tuvieran vínculos con el gremio y tuvimos problemas para encontrar alguno que pudiéramos considerar hasta que conocí a Elora aquí. Ella señaló este pueblo que ni siquiera estaba en nuestro mapa. Después de decirnos algunas cosas sobre el pueblo, pensé que era un gran lugar, no solo para mí, sino también para mi hija, explicó mientras se hacía a un lado, mientras Erebus retrocedía con Adrienne en sus manos. Vaya, ¿y por qué evitas el gremio? ¿Cometiste un crimen?, preguntó mientras Bell se encogía de hombros. Según todos, sí, en cierto modo lo hice. Me pasé de la línea, aunque fuera para proteger a mi diosa. Terminé matando a un grupo de personas que la iban a violar. Elora me miró sorprendida y disgustado. Si se trataba de él matando gente o de los hombres, no podía decirlo. Solo esperaba que no estuviera dirigido a él. Vaya, lamento oír eso. ¿Entonces te buscan por ese evento?, preguntó mientras algo hacía clic en sus ojos. Sí, bueno, en parte. También protegí a alguien que no debería haberlo hecho, lo que hizo que mi reputación cayera en picado. Saena dio un paso más y alcanzó la máscara de Bell con sospecha en sus ojos. Él retrocedió antes de detenerse, dejándola como su intuición le decía que lo hiciera. Una vez que se quitó la máscara, Saena sonrió cuando la apariencia de Bell se mostró en su verdadera forma. Ya veo. Tu nombre completo es Bell Cranel, ¿verdad? El pequeño novato. Bell asintió, dejando completamente que su intuición lo guiara. Entiendo, tu historia es bastante trágica si puedo decirlo yo mismo. Te permitiré mudarte y establecerte dentro de mi aldea en unos pocos términos. Bell asintió y la miró mientras daba otro paso adelante. En primer lugar, ayudarás a Elora a defender nuestra aldea cuando se considere necesario. Bell asintió antes de continuar. La segunda y última condición es no cometer ningún delito. Eso incluye las cosas habituales. Robo, asesinato, ya lo entiendes. Bell asintió, sorprendido. Sinceramente, esperaba algo peor, pero los términos eran buenos. Soy libre de emprender viajes, ¿verdad? Todavía quiero volverme más fuerte, dijo Bell mientras Saena sentía antes de mirarlo con curiosidad. Está bien, pero no eres ya lo suficientemente fuerte. Nivel 3, ¿verdad?, preguntó mientras Elora lo miraba 2 veces. Nivel 3. Dijiste que estás en el nivel 5. Dijo mientras el jefe le levantaba una ceja a Bell. Lo soy. Subí de nivel 2 veces después de que me sentenciaron, dijo Bell mientras Elora parecía confundida. Eso no tiene sentido. Se necesitan años para subir de nivel por llorar en voz alta. Bell le sonrió antes de que Saena interviniera. Es conocido como el poseedor del récord. Alcanzó el nivel 2 en 1 mes y medio y el nivel 3 en 1 mes. Elora se quedó boquiabierta ante el número ridículamente bajo, congelada en shock. Sí, eso es interesante y todo, pero, ¿hay una casa libre, o tenemos que esperar a que se construya una?
Erebus intervino en la conversación mientras todos lo miraban, antes de echar un vistazo hacia los carros, que habían todas sus cosas en ellos. Hay una casa que está cerca del bosque, casi justo al lado de la entrada. Nadie quería vivir allí después de que el dueño anterior se mudó, así que permaneció allí. Es lo suficientemente grande para una familia entera y está construida pensando en la expansión. Elora los dio mientras Bella sentía, indicándole que guiara el camino. Los conductores de sus carretas siguieron al grupo mientras atravesaban el pueblo mientras ella aprovechaba la oportunidad para mostrárselo. Básicamente ya era de mañana, así que nadie iba a volver a dormir. El pueblo consistía en tierras de cultivo en el lado opuesto del bosque con la armería en el centro junto al herrero a la derecha. La casa del jefe estaba en lo alto de una colina, desde donde se dominaba el resto del pueblo. Cerca de la granja había un granero donde se almacenaba el grano de sus cultivos junto con el alimento para los animales. Relativamente cerca del granero se encontraba la panadería, donde elaboraban pan con granos molidos. Un carnicero y un leñador vivían cerca de su casa, ya que algunos animales vivían en el bosque aparte de los monstruos. Es raro, pero a veces los atrapan. Básicamente, el pueblo era completamente autosuficiente. Tenía comida, una fuente de agua limpia directamente al norte a unos cientos de metros, defensa y curanderos. La línea del jefe del lugar había hecho un trabajo magnífico. Bueno, aquí está tu casa. Un poco deteriorada, pero supongo que puedes pedirle ayuda a Vance. Me refiero al leñador, hoy más tarde, ya que está muy cerca, dijo mientras Belle se aseguraba de recordar el nombre. La casa estaba un poco deteriorada por no haberse utilizado, pero parecía utilizable. Una vez que entraron, había muebles junto con sábanas viejas, no utilizadas y claramente fueron cambiadas poco después de que quien vivía aquí se mudara por última vez. La casa fue construida más o menos así. Entraste por la puerta principal donde había una pared a tu derecha que conducía a la casa con dos puertas que conducían a habitaciones separadas. La primera habitación era un baño, que estaba conectado a una letrina personal que necesitaba limpieza aproximadamente una vez cada 2 semanas. El segundo era un pequeño dormitorio que Erebus dijo que ocuparía. El tercero era un pequeño almacén que Belle había decidido que definitivamente sería una armería. El resto de la habitación era una mezcla entre una zona de descanso y una cocina con chimenea también. Al fondo había una escalera que conducía al segundo piso donde un pasillo conducía a la casa con 2 habitaciones a cada lado que eran de gran tamaño. Belle tomó la más cercana a las escaleras de la izquierda y Bache tomó la que estaba al lado. Se decidió que el que estaba frente a la habitación de Belle debería ser la habitación de Adrienne cuando tenga edad suficiente. Mientras tanto, manejarían la situación de manera similar a antes. Lo único que les faltaba era una casa de baños en la mente de Belle. Echaba de menos eso de la mansión Earth, y con la casa hecha con posible expansión a la izquierda de la casa, probablemente haría de la parte inferior una ducha donde todos pudieran ir a limpiarse. El último lugar era el sótano, con la puerta debajo de las escaleras. El sótano era bastante grande con muchos cofres y espacio para almacenamiento. Podrían pedirle al herrero, Vance, que construya algunos contenedores de almacenamiento mejores aquí abajo que puedan contener los alimentos en espacios herméticos después de la salazón. Bueno, creo que esto servirá. Hablaré con Vance, ¿verdad? Belle preguntó mientras Elora asintió con la cabeza al ver que el nombre era correcto. Además, ¿podrías conseguir algunas sábanas nuevas y algo de equipo de limpieza? No soporto todo el polvo en todas partes. Me gusta tener mi casa limpia. Elora se rió entre dientes y tarareó con aprobación ante sus palabras anteriores. Saliendo para conseguir lo que pidió. ¿Qué piensan ustedes? Preguntó a los otros 2 presentes, excluyendo a Adrienne. Erebus asintió con aprobación antes de abrir la boca. Definitivamente es grande para una casa de pueblo normal. Después de algunas limpiezas y renovaciones, quedará perfecta. Bache hizo un ruido de acuerdo mientras cambiaba su agarre sobre Adrienne. Estoy de acuerdo. Es un buen lugar al que poder llamar hogar. Tomará un tiempo, pero definitivamente se volverá acogedor, dio su opinión Bache. En ese momento, Elora abrió la puerta y entró con un montón de equipo de limpieza. Después de todo, se trataba de una limpieza completa de la casa. Aquí tienes todo lo que necesitas.
Una vez que hayas terminado, ¿qué tal si saludas a los aldeanos? Parecían muy contentos y aceptaron cuando el jefe les dio la noticia de que te mudarías. Probablemente porque salvaste a Milo y Raelin, Bel le sonrió. Ella antes de asentir. No lo menciones. Como dije cuando nos conocimos. Está en mi naturaleza ayudar a los demás. Ella se rió levemente antes de darse la vuelta, con una mano sobre su hombro y una sonrisa en sus labios. Y repito lo que dije, es muy admirable de tu parte. Ella se alejó, mientras Bel juraba que había un brillo de algo en sus ojos, pero él lo ignoró y se giró hacia el equipo de limpieza y agarró un plumero. Empecemos. Esto va a tomar un tiempo, dijo, su intuición le decía que será más rápido de lo que creía. Igual tiempo, posada de viajeros igual. Ah, bienvenida a casa mi maravillosa Asfi. ¿Qué tienes para mí? Dijo un dios de cabello rubio con ojos anaranjados mientras agitaba su sombrero de plumas. Bel Cranel había trasladado ubicaciones de Telskiur a un pueblo cercano a Horario. De hecho, en todos mis años dando vueltas y viendo diferentes tipos de cartografía, este pueblo nunca ha aparecido en ningún mapa, dijo Asfi al Andrómeda, Perseo, con una cortesía tono mientras estaba parada frente a su dios patrón. Oh, entonces nuestro Belkun se había mudado a una aldea cercana. ¿Por casualidad, se está preparando para regresar? Preguntó Hermes mientras Asfi negaba con la cabeza. Traté de acercarme una vez, pero parece que Belcranel había subido de rango una vez más. Sus sentidos están fuera de serie, dijo Asfi, frunciendo el ceño ante el recuerdo de haber estado a punto de ser atrapado hace medio mes, cuando estaban acampando para pasar la noche. Otra vez, y también fuera de horario. Quizás fue por el lejano oriente. Preguntó mientras Asfi asentía nuevamente. Tu suposición es correcta. Fue entonces cuando sus sentidos mejoraron drásticamente. Hace que la vigilancia sobre él sea casi imposible. Si llega al nivel 6, no podremos vigilarlo, dijo, contemplando la sensibilidad de Bel siendo vigilado. Era como si estuviera acostumbrado. Eso tendría sentido. Freya solía observarlo todo el tiempo, así que debe haberse acostumbrado a esa sensación. Hablando de esa diosa, me pregunto qué estará haciendo. Sus hijos se han estado moviendo mucho últimamente. Algunos incluso se mudó fuera de horario, dijo Hermes con una sonrisa mientras miraba por una ventana, directamente al último piso de la Torre de Babel. Si ese es el caso, me sorprende aún más que ella no haya hecho nada cuando fue sentenciado. ¿Sabe por qué, Hermes-sama? Ella preguntó mientras él casi no respondía, casi. La única razón por la que la diosa hace algo más que coleccionar personas. Ha actuado otra diosa de la belleza, y no es una que sea conocida en horario. Lo más probable es que quiera cuidarla primero, antes de ir por Belkun, dijo Hermes antes de volverse hacia Asfi. ¿Dónde está Belkun ahora? Preguntó y Asfi respondió al instante. Un pueblo llamado Anfesera, al noroeste de horario. Está ubicado justo afuera del bosque de los condenados, dijo mientras Hermes silbaba. Belkun, demonio astuto. Una aldea que no está en ningún mapa y está cerca de quienes te cazan. Una presa, escondida en el lugar más improbable, se rió entre dientes antes de inclinarse hacia adelante. Gracias, Asfi. Puedes tomar un descanso antes de continuar con tus observaciones. En este punto, solo tú puedes observarlo, Asfi asintió antes de irse. Hermes sonriendo al cielo con el sol aún saliendo del horizonte. El tiempo prometido ya casi está aquí, ojalá todos, especialmente tú Belkun, estés listo para su llegada, murmuró con una sonrisa, sonriendo ante la incertidumbre del futuro, algo que los dioses aman. Igual mansión crepúsculo igual. Bienvenido a casa. Se escuchó un grito estridente antes de que se pudiera escuchar un gu cuando la diosa patrona de la familia Loki fue lanzada hacia atrás a través de las puertas, deslizándose por el suelo antes de detenerse. Ay, ella gimió mientras Tiona se reía. ¿Por qué sigues haciendo eso? Ya nunca funciona. Le dijo a Loki enérgicamente. Finn simplemente negó con la cabeza antes de dirigirse a Loki. ¿Han regresado Rivaria o Gareth? Preguntó mientras Loki negaba con la cabeza. Desafortunadamente no. Recibí una carta diciendo que tenían una pista en el lejano oriente, dijo mientras Finn asentía. Así que se unieron. Muy bien, gracias. Desafortunadamente, nos quedamos con las manos vacías.
Parece que subestimamos a Belcranel una vez más. Logramos rastrearlo hasta Telskiura, y puedes adivinar cómo fue. Loki frunció el ceño ante la mención antes de suspirar. Esos niños son astutos, ¿no? Ella dijo mientras Finn asentía. Mi conjetura es que es más suerte que habilidad. Se ha demostrado una y otra vez que donde quiera que vaya Belcranel, la suerte la sigue, al menos para él. Loki asintió mientras contemplaba la idea. El chico era el mortal más afortunado que jamás había visto, así que tenía sentido. Bueno, entonces mejor suerte con la próxima pista, dijo con una sonrisa antes de abrir los brazos. Como dije antes, bienvenido a casa. Finn apoyó una mano en su cadera e inclinó la cabeza con una sonrisa. Es bueno estar en casa con eso. Entraron y la mayoría fueron a empacar y antes de tomar una ducha. No habían tenido uno bueno en un mes, que es más largo que en su expedición, que dura alrededor de 3 semanas como máximo. Ai se acercó a Finn poco después y le pidió permiso para entrar al calabozo, lo cual Finn le permitió a regañadientes. Hacía semanas que no tenía salida para sus sentimientos. La mazmorra es suya, a menos que esté en la pared, y esta vez ella eligió la mazmorra. Con Ais iba al calabozo y Tiona, paseando por la ciudad. Eso dejó a Finn en su oficina, poniéndose al día con todas las noticias sobre lo que había sucedido mientras no estaban. La mayoría de las cosas eran normales, como 2 o 3 subidas de nivel, algunos artículos sobre algún supuesto nuevo señor del crimen fuera de horario, pero hubo uno que llamó la atención de Finn casi al instante. El lejano oriente se estabilizó después de 100 años. ¿Qué cambió? Casi lo había ignorado después del nombre del lejano oriente, pero una vez que vio esa palabra, estabilizado, su interés alcanzó su punto máximo. Leyó el artículo que al principio contenía diferentes estadísticas sobre los cambios que habían ocurrido 4 meses antes de que comenzaran las especulaciones. Aparentemente, la emperatriz Takara Yume había sido muy reservada sobre sus medios para mejorar tan rápidamente su situación, pero algunas historias de personas que abandonaron el país durante ese tiempo contaban historias de una sola persona que trabajó con la emperatriz para reprimir y arrestar a las organizaciones criminales y nobles corruptos. La especulación teorizó que fue esta persona el factor principal en la estabilización del lejano oriente. Finn no pudo evitar sonreír porque significaba que menos gente sufría y en silencio agradeció a quien lo había hecho. Bueno, será mejor que empiece con mi trabajo, murmuró mientras giraba su cabeza hacia una enorme pila de impuestos, ingresos, gastos así como informes sobre la población que aún no había investigado. Esto va a tomar un tiempo, pensó mientras tomaba el primer papel de la pila y se ponía a trabajar. Igual la mazmorra, entrada al piso 17 igual. ¿Estás seguro de que estamos listos para esta, Lily? Welf preguntó mientras Lily asentía. Lily cree que esta es la forma más segura de lograr nuestro objetivo. Todos los presentes están listos para subir de nivel. El Goliat aparece en 15 minutos, por lo que Lily sugiere a todos que se preparen, dijo en voz alta mientras Welf asentía. Durante el último mes, sus habilidades habían alcanzado un nivel lo suficientemente alto como para estar satisfechos. Welf había alcanzado 500 en destreza con un promedio de 400 en todas las demás estadísticas, excepto en magia, que estaba en 200. Lily había alcanzado 650 con sus otros estados en la marca de 350. Mikoto también estaba lista, pero Aruime era el que más había mejorado. Su magia había llegado a 870, lo que sorprendió a todos. Si usara mucho la magia ahora y se esforzara, podría alcanzar el rango S antes de subir de nivel. Muy bien, el jefe está apareciendo, dijo Lily mientras Welf sacaba su gran espada y Mikoto sacaba su katana, que fue mejorada por Welf. Aruime se preparó para cantar y Lily repasó los escenarios nuevamente. Estaban a punto de irse cuando escucharon pasos detrás de ellos con armaduras en movimiento. Se dieron la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par cuando Lily casi gruñó. ¿Senki?, preguntó Mikoto mientras Ice giraba su cabeza hacia ellos, sus mechones dorados moviéndose en el aire. La familia Bell, dijo en voz baja mientras todos la miraban fijamente. Está bien si nos permites pasar primero por el piso, Senki. Estamos luchando contra el Goliat para subir de nivel, explicó Mikoto mientras Ice se detenía y asentía. Podría continuar para asegurarme de que nadie muera.
De lo contrario, no intervendría, dijo mientras todos la miraban sorprendidos nuevamente. ¿Tú harías eso?, preguntó Elf mientras ella asentía. Muy bien, entonces, vengan, respondió mientras todos descendían. El gran muro de dolor estaba ante sus ojos, una sombra gigante iluminada estaba detrás de él mientras se agrietaba ante las llegadas detectadas. El monstruo humanoide gigante de 7 metros de altura atravesó la grieta con un rugido primitivo mientras se giraba hacia el grupo. Ice retrocedió cuando Lily tomó el mando. Welf, distráelo. Mikoto, lanza tu magia. Los dos hicieron lo que les dijeron mientras Lily cargaba un par de flechas que no harían mucho, pero definitivamente lo distraerían. Haruhime, empieza a cantar. Dale impulso a Mikoto. Ella lo necesitará. Ella ordenó mientras Haruhime comenzaba a cantar. Welf corrió hacia adelante, mientras las flechas volaban hacia la cara del Goliath, quien golpeaba sus ojos, tratando de alejar las plagas. Welf aprovechó la oportunidad para usar toda la fuerza de sus pantorrillas para impulsarse hacia adelante con un fuerte salto y balancear su espada en la parte superior del talón, cortando sus tendones con una cantidad extrema de resistencia. Dios, esa piel es dura, se quejó Welf antes de deslizarse por el suelo antes de gritarle al Goliath. Por aquí, feo bastardo. El Goliath se giró hacia Welf y golpeó su puño en su dirección. Welf apenas lo esquivó ya que el monstruo tenía nivel 4 de fuerza, algo contra lo que no podía ganar solo por mucho que lo intentara. Afortunadamente, no lo fue. Uchi de no Kosuchi. Haruhime terminó su hechizo, antes de apuntar a Mikoto, quien estaba terminando su propio canto. Desciende del cielo, gobierna la tierra, Shinbuto Usei. Futsu no Mitama. Una espada púrpura cayó al suelo, enviando el flujo de gravedad hacia abajo, aplastando al Goliath contra el suelo. Mikoto se sorprendió de la facilidad con la que tenía la magia. Todavía era tenso, pero ni de lejos lo difícil que era antes el día 18. No puedo aguantarlo para siempre. Mikoto gritó cuando Lily llamó a Welf. Anvilead, usa esa maldita espada para cortarle el brazo. Welf entendió lo que quería decir y sacó una espada mágica que había hecho con un atributo de viento extremadamente concentrado. Estaba tan concentrado que utilizó toda su energía en un solo golpe, pero era poderoso. Blandió la espada con todas sus fuerzas hacia el brazo. No apuntó a matar ya que eso no sería suficiente para subir de nivel. No, necesitaban prolongar esto y hacerlo lo suficientemente digno para subir de nivel. No les impide al menos aliviar un poco la presión del monstruo Rex de nivel 4. El viento salió volando mientras cortaba el brazo como mantequilla, cortando los tendones y separando completamente el brazo del hombro. Se escuchó un fuerte estrépito cuando aterrizó en el suelo antes de convertirse en polvo. Bien, ¿listo? Haruhime, prepara otro aumento de nivel y dáselo a Welf. Antes de que Haruhime pudiera actuar, aparecieron monstruos a un lado. El hecho de que fuera un piso de jefe no significaba que no aparecieran otros monstruos. Una horda de minotauros y Ligerfangs rugió y se lanzó hacia Lily y Haruhime. Un minotauro rompió el suelo donde acababa de estar Lily, antes de que ella lo esquivara. El retroceso la envió volando hacia atrás, rodando por el suelo mientras gritaba. Haruhime hizo un movimiento similar, pero menos efectivo ya que recibió un corte en el costado, antes de ser enviada contra la pared. Lily. Haruhime. Welf gritó mientras corría hacia ellos. Mikoto. Mantén ocupado al Goliath. Yo los ayudaré. Ella sintió antes de que Welf corriera en ayuda de su amigo. Kenki. ¿Podrías ayudarnos un poco?, preguntó Welf mientras ella asentía, saltando hacia adelante demasiado rápido para sus ojos, desapareciendo de la vista cuando, en un abrir y cerrar de ojos, solo un par de Ligerfangs seguían en pie. Al segundo siguiente, volvió a su posición anterior, haciendo que Welf se quedara con los ojos muy abiertos. Los aventureros de alto nivel son otra cosa, pensó antes de dirigirse hacia 4 Ligerfangs mientras aparecía un minotauro, algo que sería un verdadero desafío para sus estadísticas. 2 Ligerfangs corrieron hacia Lily y Haruhime, quienes parecían decididos a contraatacar. El primer contacto fue Welf y un Ligerfang, donde esquivó por poco un golpe, antes de blandir su espada en un corte hacia abajo, cortando al monstruo mientras saltaba hacia atrás con un gemido.
En ese momento, un corte cortó su espalda mientras hacía una mueca, antes de contraatacar rápidamente con un corte desde abajo, logrando destruir su piedra mágica, reduciéndola a polvo. El minotauro rugió mientras corría hacia adelante con su hacha, aplastándose mientras Welf lo bloqueaba, gimiendo por el peso del ataque antes de empujarlo hacia arriba con todas sus fuerzas, desequilibrándolo, antes de cortarle el pecho, dejando salir sangre. Superficial, pensó antes de cambiar su enfoque en otro de los Ligerfang. Recuerda lo que Bell te enseñó, amplía tu enfoque. No mires al enemigo, mira el campo de batalla, se recordó a sí mismo, al notar que uno de los monstruos intentaba atacar a su izquierda, creyendo estar en su punto ciego. Welf lo esquivó mientras simultáneamente cortaba hacia arriba, cortándolo por la mitad mientras gemía antes de convertirse en polvo. Solo faltaban dos más, y uno de ellos era el duro oponente. Necesitaba terminar esto porque Mikoto no podría aguantar por siempre. Dicha chica del lejano oriente gritó cuando su magia se rompió. Se levantó, sacó su espada y corrió hacia el Goliath, usando el aumento de nivel a su favor. El Goliath se estrelló contra el suelo, mientras Mikoto saltaba sobre la onda de choque, aterrizaba en el brazo y empujaba su espada hacia su piel, antes de correr a lo largo de su brazo. La espada cortó profundamente a lo largo del brazo, cuando el monstruo Rex tomó represalias, golpeando su brazo contra la pared, enviando a Mikoto directamente a través de él, aterrizando en el suelo detrás con un gemido, mientras la sangre se filtraba por su rostro y una piedra afilada quedó atrapada en su izquierda hombro. Maldita sea. Ella gritó mientras sacaba la piedra antes de levantarse con mucha dificultad. Se obligó a correr de nuevo, antes de saltar por el agujero por el que fue enviada, lista para continuar la pelea. Supera tus límites, desafíate siempre a ti mismo, como Beldonó, se dijo a sí misma mientras se obligaba a ignorar todo el dolor y las protestas de su cuerpo. Mientras tanto, Lily y Eruime estaban teniendo grandes problemas con los Ligerfangs. Welf los había equipado a ambos con una espada corta por la que estaban agradecidos en este momento, ya que sin ella estarían muertos. Lily esquivó por poco algunas garras y cortó hacia su cara, pero él las esquivó. El monstruo mantuvo la distancia y siguió lanzando ataques y evitando los de Lily. Era una pelea que se decidiría según quien recibiera el primer golpe, y a Lily le costaba mucho seguir adelante ya que su resistencia y agilidad no eran tan altas, por lo que se cansaba fácilmente. Eruime estaba en una situación similar, especialmente por su torpeza. Era un milagro que todavía no la hubieran golpeado, si alguien podía dar su opinión. Afortunadamente, había entrenado bajo la guía de Mikoto, incluso cuando Eruime le dijo que no podía hacerlo. Ese entrenamiento estaba resultando útil ahora ya que, sinceramente, era la única razón por la que aguantaba. Los Ligerfangs eran monstruos de alto nivel 1, rayando en el nivel 2. En otras palabras, ambos seguidores estaban luchando contra monstruos que eran mucho más fuertes que ellos. Welf recibió un corte en el brazo cuando quedó flácido, pero sonrió después del gruñido. Su gran espada se movió hacia el pecho del minotauro, empujando hacia adelante mientras todavía estaba desequilibrado por su ataque. La perforación de la carne se pudo escuchar antes de que una piedra se agrietara debajo, enviando al minotauro al suelo, antes de convertirse en polvo. Welf se desplomó en el suelo, agarrándose el costado mientras su espalda aún sangraba abundantemente. Se sentó allí por un segundo, antes de girarse hacia Mikoto, viendo que ella estaba teniendo problemas y sangrando severamente. Su aumento de nivel se había agotado, por lo que Welf se levantó y corrió hacia Mikoto, ignorando el dolor. «Mikoto, ya voy». Él gritó cuando ella le dio una mirada y una sonrisa de agradecimiento. «Gira a la izquierda, yo tomaré la derecha». Ella gritó cuando se pusieron en posición. Corrieron hacia el Goliath mientras enfocaba a Mikoto, pero no llegaron muy lejos cuando Welf le cortó la pierna. Poco profundo, pero suficiente para alterar su equilibrio. ¿Dónde estás buscando? Welf se burló mientras se giraba hacia Welf, dándole a Mikoto la oportunidad de hacer múltiples cortes superficiales en la parte superior de su brazo, cortando múltiples tendones, incapacitando por completo el restante.
Dejado indefenso, dio un paso atrás antes de que Welf y Mikoto fueran juntos por su pie izquierdo, cortándolo al mismo tiempo, causando que colapsara sobre sus rodillas mientras los dos daban vueltas y saltaban, empujándose fuera de sus hombros, y cortó su garganta usando toda su fuerza restante. El monstruo Rex se congeló mientras la sangre fluía por su cuello, antes de inclinarse hacia adelante, estrellándose contra el suelo, la cabeza rodando lejos del cuello antes de que el monstruo explotara en una nube de polvo. Mikoto y Welf intentaron seguir ayudando a Lily y Aruhime, pero colapsaron uno al lado del otro, las piernas no respondieron porque dejaron de funcionar por completo. Supongo que hasta aquí llegamos, ¿verdad Mikoto? Welf preguntó con una sonrisa mientras ella asentía. Cierto, Welf Tono. Buena suerte, Aruhime. Lily terminó mientras los dos colapsaban en el suelo, inconscientes y sin energía. Mientras tanto, el cabello de Lily fue cortado mientras esquivaba por poco otro golpe, antes de empujarse hacia adelante, girar y cambiar su espada de su mano derecha a su izquierda, fingiendo un ataque, causando que el monstruo se moviera hacia la izquierda, donde venía el verdadero ataque. El monstruo chilló cuando le cortaron la pata y la sangre brotó por todas partes, mezclándose con el cuerpo empapado de sangre de Lily. ¡Ah! Lily gritó mientras seguía empujando, blandiendo descuidadamente la espada corta y seguía causando más heridas al monstruo en pánico que se movía para contraatacar. Tu herida es mía, mi herida es mía. Cinderella su forma cambió al Mirage, provocando que el contraataque fallara antes. Mensaje que hace eco de medianoche, cantó mientras regresaba a su forma original, cerrando rápidamente la distancia entre ella y el monstruo cuando se había metido debajo de él. La espada corta se hundió en su abdomen cuando Ice quedó impresionada con el movimiento. Fue inesperado y un uso muy inteligente de una magia aparentemente inútil en la batalla. El monstruo se convirtió en polvo cuando Lily cayó al suelo, queriendo desesperadamente seguir adelante. Tengo que ayudar, Aruhime salió, mientras el cansancio la llevaba al mundo de la inconsciencia. Sin embargo, a Aruhime no le fue tan bien. Ella fue la última que quedó en pie. Queda un monstruo, un aventurero descontando a Ice. Aruhime usó las técnicas que Mikoto le había enseñado y logró detener descuidadamente un golpe del monstruo, lo suficiente para que el golpe no fuera mortal, pero las garras aún cortaron sus mejillas bastante profundamente mientras la sangre roja profunda fluía mientras ella hacía una mueca. Usó su espada y la blandió en un movimiento que había practicado 1.000.000 de veces con Mikoto, con suficiente fuerza como para cortarle una de sus patas. El monstruo chilló cuando Aruhime se tambaleó hacia atrás por la pérdida de sangre y gimió porque quería regresar a casa. Quería estar a salvo, quería ver a Belle otra vez. Al pensar en Belle, una oleada de desafío y determinación fluyó a través de ella mientras se estabilizaba y adoptaba una postura. No voy a renunciar. Ella gritó porque estaba decidida a ganar, alcanzar nuevas alturas y poder apoyar a Belle nuevamente algún día, ya sea como amante o simplemente como amiga. A ella lanzó un grito de batalla mientras se inclinaba demasiado hacia la derecha para agregar impulso, causando que un corte de sus garras adornara su costado, pero aún así lo evitó antes de extender su mano, deteniéndose en la caída y deslizando sus pies debajo del monstruo, enviándolo al suelo. Rápida y efectivamente se levantó y giró la espada corta, como lo haría una katana, y cortó el núcleo del monstruo, matándolo instantáneamente. Era un movimiento arriesgado, algo que Mikoto había intentado enseñarle durante un tiempo pero nunca lo logró. Por un golpe de suerte o de habilidad, había logrado hacerlo. Mientras colapsaba por la pérdida de sangre, se cerró un capítulo de cada uno de sus libros y comenzó otro. Interferencia. Yo lo explico. Si te gusta el contenido, puedes apoyarme dando like y suscribiéndote para instalarse. Punto de vista normal. Torre de Babel, enfermería. El mundo era completamente negro para los 4 aventureros que habían estado en la enfermería dentro de Babel. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabían, pero el primero en moverse fue Welf. Gimió cuando sintió que le dolían todos los músculos, incluso en lugares que no sabía que existían. Abrió los ojos y vio un techo desconocido. Adivinando que fue conmovido después de la batalla, probablemente por Genki, se levantó sobre sus hombros y miró a su alrededor. Ah, estás despierto. No te muevas demasiado, de lo contrario mi ayuda habrá sido en vano. Welf escuchó una suave y hermosa voz.
Se volvió hacia la derecha y vio a una mujer de largo cabello plateado y ojos morados. Su expresión se transformó en lo que él solo podía describir como pura concentración o aburrimiento. ¿Dea Santa?, preguntó, bastante inseguro de por qué alguien de su calibre estaría ayudándolo. Sí, me pidió que te cuidara. Ella pagó los costos para que no tengas que preocuparte por eso. Welf parpadeó ante sus palabras antes de mirar al paciente con el que estaba trabajando. Mikoto. Pensó al notar que casi se había curado, pero se veía pálida. Tal vez haya perdido sangre, pero definitivamente tenía mejor aspecto que el día 17. Echó otro vistazo a la habitación antes de ver a los dos seguidores que parecían en mucho mejor forma. Honestamente, parecían estar durmiendo lejos del cansancio. El de Asain realmente hace magia. Gracias, de Asain. La mujer levantó la vista nuevamente del hombro de Mikoto y asintió. No es necesario, simplemente estoy cumpliendo con mi deber como médico jurado, dijo con calma mientras Welf se reía entre dientes. Es como la hermana muñeca de Kenki, pensó divertido antes de empujarse hacia la pared, apoyándose en ella para poder seguir mirando a su alrededor. Sinceramente, se veía bien. Quizás tenía una cicatriz del minotauro en su hombro, pero todas las demás heridas habían sanado perfectamente. Falna tendía a deshacerse de las cicatrices con el tiempo, pero podía tardar más de un año en hacerlo. ¿Dónde está Lily?, escuchó un gemido a su izquierda. Sus ojos se dirigieron en esa dirección cuando vio a Lily mirando a su alrededor con el brazo en la frente. En la enfermería. Lily dijo mientras ella gemía en voz alta ante el apodo. ¿Por qué está envileada aquí? Welf le sonrió mientras ella le devolvía la sonrisa. Estas bromas eran su forma de mostrar afecto, además de decirle al otro que está bien. Entonces, lo logramos, murmuró Welf mientras miraba a Lily, quien asintió. Lily cree que sí. O eso, o Lily cree que Tenkai se parece mucho a Heka. Y Welf se rió entre dientes ante las palabras. Antes de que se abriera la puerta de la enfermería, Hefesto, Takemi Kazuchi, Soma, preguntó Welf mientras los tres dioses miraban hacia arriba y sonreían a Welf y Lily. Welf, es bueno verte levantado, dijo Hefesto mientras ella caminaba hacia él y le revolvía el cabello. Comparto el sentimiento, pero mi pobre Mikoto todavía está inconsciente, dijo Takemi Kazuchi con ojos tristes. Ella es fuerte, Teik. Ella saldrá adelante, respondió Welf con una sonrisa mientras Teik le devolvía la sonrisa ante su tranquilidad. Ella lo es, ¿no es así?, murmuró mientras tomaba un taburete y se sentaba en el lado opuesto de la cama de Amid. ¿Por qué visitaste a Lily, Soma?, Lily preguntó mientras Soma se acercaba a ella. Estaba preocupado, dijo en su tono habitual. A pesar de su aparente falta de empatía, se preocupa por sus hijos. ¿En qué estabas pensando, Welf, enfrentándote al Goliath solo ustedes cuatro?, preguntó Hefesto, un poco enojado por eso mientras Welf sonreía. Estábamos tratando de subir de nivel. Veamos si dio frutos, dijo Welf mientras se inclinaba hacia adelante una vez más, mientras la diosa entendía la esencia de su pregunta. De verdad, mocoso, murmuró mientras miraba a Amid, pidiendo permiso. El médico asintió cuando Hefesto encontró algo afilado y le pinchó el dedo antes de actualizar el estado. El momento fue tenso tanto para Lily como para Welf. Esperaban que funcionara mientras esperaban a Hefesto. Una sonrisa apareció en la diosa de cabello vermellón. Un suspiro de alivio se extendió por el rostro de Lily ante la sonrisa que confirmó lo que había sucedido. Felicidades, Welf, puedes subir de nivel. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Welf ante la noticia. Los problemas dieron sus frutos. Bueno, veamos aquí. Las habilidades de desarrollo entre las que puedes elegir son, se inclinó para que nadie más la oyera. Otras familias y tales metalurgia y resistencia anormal, susurró cuando Elf entendió por qué lo susurró. Elige el segundo, dijo. Por muy tentador que fuera metalworking, sabía hacia dónde se dirigían a continuación y necesitaba la capacidad de desarrollo de resistencia anormal. El laberinto del gran árbol. Los pisos 19 al 24 eran famosos por su abundancia de monstruos insectos venenosos. Si uno no tuviera la resistencia anormal, sería casi imposible sobrevivir allí abajo mientras se explora. Muy bien, antes de finalizar la actualización, quiero que eches un vistazo a tu estado y te asegures de que estás bien con lo lejos que has llegado.
También hay una pequeña sorpresa allí, dijo mientras su elfa sentía con una mirada confusa. Ella le entregó su hoja de estado antes de que él la mirara. Huelfa sintió ante su estado. Había ascendido bastante e incluso adquirió una habilidad que sonaba realmente buena. Sus habilidades básicas también eran completas y su estado estaba en el punto ideal donde los aventureros subían de nivel. Me gustaría subir de nivel, Hefesto dijo mientras la diosa asentía y finalizaba el nivel, retirando el papel y actualizando su estado. Welf echó otro vistazo al papel y sonrió. Nombre: Welf Crosso. Niveles 2, 3. Estado: STRE 492, D 542, y 0. Vite 498, D 551, y 0. Dex D 511, D 573, y 0. AGE 478, D 501, y 0. Mac G 211, G 213, y 0. Magia: Will-O-Wisp. Agotamiento, trabajo ilegal. Hechizo antimagia que puede causar un Ignus Fatuus si se sincroniza correctamente. Cuanto más poderoso sea el hechizo que use el oponente, más fuerte será el retroceso. Utiliza un mínimo de poder mental. Habilidades: Sangre Crosso. Bendición del espíritu de forja que permite al usuario forjar e infundir espadas con poder mágico, mucho más fuerte que cualquier otra persona. Se puede utilizar de diversas formas, dependiendo de la creatividad del usuario. Lagarveid. Mejora todas las habilidades básicas cuando se trabaja junto a otras personas que el usuario considera camaradas. El efecto se extiende a los aliados si el usuario y el camarada en cuestión luchan contra el mismo enemigo. 150 a todas las estadísticas. Habilidades de desarrollo. Herrero. H. Resistencia anormal. Yo. El estado estaba finalizado y Lily había decidido actualizar su estado cuando se sintiera mejor. Welf sonrió al cielo, elogiándose a sí mismo por haber subido de nivel en poco más de un año gracias al trabajo duro. Las cosas estaban mejorando, ahora solo si Bel estuviera aquí también. Igual Anfesera, 4 días después igual. ¿Podrías poner eso a mi lado? Vance, dijo el leñador mientras martillaba el techo renovado. Bel saltó al techo con una tabla mientras la colocaba a la derecha de Vance, antes de que el hombre la tomara y la colocara en su lugar, antes de volver a martillar. Las últimas renovaciones estaban terminando ahora mismo ya que todos tenían que dormir dentro de los vagones que aún no habían salido. Afortunadamente, se habían arreglado muebles nuevos junto con alimentos frescos y un mejor almacenamiento. La casa estaba casi terminada, lo único que quedaba por hacer después de esto era construir la extensión a la izquierda de la casa, donde en el frente se ubicaba un pasillo que conducía hacia una puerta de vidrio que daba a un balcón al lado de una habitación frente a esa puerta. Nivel superior. Debajo se construiría un baño. Una vez hecho esto, la casa estaría completa. Bel saltó, agarró otra tabla y saltó hacia arriba con un puñado de púas. Colocó la tabla y usó su pulgar para empujar las púas hacia adentro. Recibió una mirada del leñador antes de sacudir la cabeza, murmurando acerca de que las personas bendecidas eran injustas. Mientras Bel hacía esto, Bache y Elora estaban en el pueblo ya que Bache la había ayudado con la patrulla. Tener un nivel 6 patrullando ayudó a Elora a sentirse más segura. Bel le había preguntado si quería recuperar su estatus, pero ella solo había dicho que lo pensaría. Bache, ¿qué opinas del pueblo?, preguntó Elora. Bache sonrió ante la pregunta. Es acogedor. Creo que definitivamente es un buen lugar para vivir. La gente también es agradable, respondió genuinamente mientras miraba a los aldeanos de varias especies trabajando juntos y sonriendo. Era como las historias de Horario, pero en una situación mucho más compacta. Cierto, aunque pueden ser un poco invasivos en mi vida privada. ¿Te he hablado de mi apodo?, preguntó mientras Bache asentía con una sonrisa. La despedida de soltera interminable, dijo Bache mientras su sonrisa se convertía en una mueca de satisfacción. Elora se puso roja en una mezcla de vergüenza y frustración. Hacía más de 3 años que no vivía aquí y la llamaban así. Todo comenzó después de que ella rechazó a unos 10 hombres en el pueblo. Solo tiene 27 años, por Dios. Eso es prácticamente un niño en términos élficos.
Es tan molesto. Aunque prácticamente se detuvo hace 2 días. No sé por qué, murmuró Elora mientras Vache ponía los ojos en blanco. Ella realmente era tan densa como Belle cuando se trataba de sentimientos románticos. Caminaron por el pueblo, ayudando a algunas personas aquí y allá antes de caminar junto a la línea del bosque. Luego de un momento de silencio, Vache dejó de hacer lo mismo provocando que Elora hiciera lo mismo, mirándola confundida. Elora, ¿te parece bien si entro un minuto? Vache preguntó mientras miraba hacia el bosque. Elora quería objetar, pero sabía que, sinceramente, no había motivo para hacerlo. Está bien, yo diría que tengas cuidado, pero estás en el nivel 6, Vache le sonrió a Elora y asintió. Tendré cuidado, incluso si eres de un nivel alto, los números altos pueden abrumarte si no estás listo. Ambos asintieron antes de que Vache desapareciera por completo de la vista de Elora. El elfo suspiró antes de regresar a la aldea, pensando en la pregunta de Belle si quería recuperar a su falna. No era una mala oferta y la ayudaría a proteger la aldea. El único problema era que sentiría que estaba traicionando a su antigua diosa que ya no está aquí. Después de todo, cuando fueron desterrados después del juego de guerra, una de las condiciones fue que Hécate fuera enviada de regreso al cielo. Ella aceptó, no queriendo un destino peor para sus hijos. Me sentiría como si le estuviera siendo infiel, murmuró, ya que era la verdad. Cambiar de dios patrón no es algo fácil de hacer para una persona. Belle probablemente lo hizo porque era necesario en su situación, pero probablemente le cuesta no ser parte de la familia de sus viejos dioses. Estaba tan insegura de la decisión que fue la razón por la que le había dicho que lo pensaría. Mientras se acercaba a la villa, vio a Belle en el techo, con su armadura sin máscara. El jefe les había contado a todos sobre su circunstancia única y les había advertido al jefe, a Elora o a Belle si alguien de fuera de la aldea se acercaba. Lo estaban ayudando mucho, pero Elora sabía exactamente por qué el jefe parecía tener debilidad por Belle. Fue porque solía tener una hija, pero se separó de ella a una edad muy temprana. Ella había estado angustiada por eso, pero se enteró por Belle hablando un poco sobre su tiempo en horario que su hija había terminado en un orfanato en la calle Daedalus. El nombre de su hija era Fina Cremón, y cuando Belle describió a los niños del orfanato con nombres, Saena lo descubrió bastante rápido. Incluso había estado hablando de ir a horario y conocer a la chica en la que se había convertido. Ella ya tendría 11 años. Elora, ¿por qué estás distraída? Elora escuchó la voz de Belle mientras centraba su atención en lo que estaba viendo y saltó y gritó en estado de shock cuando Belle estaba justo frente a ella. Acabas de gritar. Belle dijo con una pequeña sonrisa, reprimiendo una risita mientras se sonrojaba. Me sorprendiste, eso es todo. No hagas eso. Dijo ella, golpeándolo fuerte en el hombro, sabiendo que le dolía más a ella que a él. Al menos tuvo la decencia de echar hacia atrás el hombro para darle una sensación de satisfacción por el golpe. Intentaré no acercarme más a ti. Estaba caminando normalmente, en tus términos, dijo mientras se rascaba la nuca con una risa incómoda. Elora sabía que en realidad no era culpa suya. Ella había dejado de caminar y lo más probable es que él la hubiera visto y se hubiera preguntado qué estaba haciendo. Sus ojos se desviaron hacia los lados, notando que algunos aldeanos le daban una sonrisa de complicidad que ella odiaba con pasión. Era el mismo que le dan cada vez que alguien le invita a salir. Ella les dio una pequeña mirada mientras se daban la vuelta, sacudiendo la cabeza antes de irse. De alguna manera, esa sonrisa que le dieron fue diferente esta vez, pero no podía identificarlo. De todos modos, ¿qué estabas haciendo? Belle preguntó de nuevo mientras Elora se recomponía. Oh, justo estaba regresando al pueblo después de terminar mi patrulla, pero me perdí en mis pensamientos, explicó mientras Belle asentía. Si no tienes nada más que hacer, ¿qué tal si me ayudas a mover todo adentro? Acabamos de terminar las renovaciones, aparte de mi expansión planificada, preguntó mientras ella no podía evitar la sonrisa que se extendía por su rostro. Claro, abre el camino. Belle asintió antes de dirigirse hacia el carpintero que había hecho un montón de muebles. Una vez que llegaron al edificio y se dirigieron al interior, Belle empezó a sudar sobre los muebles. ¿No es esto un poco lujoso? Belle preguntó mientras miraba los intrincados diseños que parecían dignos de la realeza. Cranelsan.
Fue amable de tu parte venir antes de mover los artículos. Tengo vagones tipo transporte detrás que deben llenarse con los muebles. Además, con la cantidad que pagaste, honestamente esto era lo que valía el valiz. Dijo el hombre mientras la expresión de Laura se volvía curiosa mientras miraba a Belle. ¿Cuánto gastan? Preguntó mientras Belle pensaba en ello, ya que estaba sorprendida de que él realmente tuviera que pensar en ello. Creo, 250.000 valiz. Laura se tambaleó ante su absolutamente horrible sentido de las finanzas. Belle, eso es suficiente para llenar una mansión con muebles de lujo. No es de extrañar que tengas muebles de clase real. Ella explotó cuando él se rió torpemente ante la información. Tal vez me excedí, dijo mientras pensaba en cuánto le quedaba. Todavía no había gastado ni 1 millón de valiz. Sus gastos totales hasta el momento ascienden a 632.000 valiz. Esto significaba que aún le quedaban alrededor de 149.368.000 valiz. El hecho de que no hubiera gastado ni una fracción de sus valiz en casi 5 meses realmente decía mucho de lo caras que eran las armas de alta clase. Ahora que lo pensaba, más adelante, cuando necesitaría mejorar su armamento, necesitaría más valiz de los que tenía ahora. Su cuchillo costó 200 millones y se consideraba de primera clase. Lástima que lo perdió. Quizás el trabajo de mercenario no sonaba tan mal ya que podía establecer sus propias limitaciones sobre lo que haría. ¿Crees? Elora respondió a su declaración anterior mientras Belle daba un paso atrás. Ya lo entiendo, tendré más cuidado con lo que pago. ¿Podemos ponernos a trabajar? Belle preguntó mientras Elora respiraba profundamente antes de asentir. Belle comenzó llevando una cama doble afuera, antes de tomar otra, luego otra antes de comenzar con los sofás. Elora y el carpintero sacaron los muebles más pequeños, como las mesas de noche, mientras Belle se ocupaba de los más grandes. Afortunadamente no necesitaban armario. Las habitaciones tenían una empotrada dentro de la pared que se podía abrir. Era muy conveniente y en realidad era bastante grande. Después de aproximadamente media hora, tenían todo dentro de los carros, que comenzaron a avanzar hacia la casa. Eso es la mitad del trabajo hecho. Eso no fue tan difícil, dijo Belle mientras Elora estaba apoyada en sus rótulas, encorvada mientras jadeaba pesadamente. ¿Tienes, falda? Dijo entre pantalones. Los muebles no eran tan pesados, pero una vez que llegaron a las mesas, rápidamente se volvió más difícil para Elora ya que no solo tenía que cargarlos, sino también subirlos al carro. Lo había hecho muchas veces durante los últimos 30 minutos y la había dejado agotada. Cierto, sabes que la oferta sigue en pie, ¿verdad? Dijo mientras ella asentía. Lo sé, es solo que, no lo he decidido, le dijo mientras Belle asentía. Muy bien, vámonos. Están por llegar a la casa. Si quieres, puedes descansar mientras yo me ocupo de las cosas, dijo Belle mientras asentía. Gracias, creo que te aceptaré. Con toda honestidad, estaba agotada y podía admitir cuando necesitaba un descanso. Como algunas personas hacían esto para ganarse la vida estaba fuera de su alcance. Se inclinó junto a la entrada de la casa cuando Belle regresó al trabajo. En realidad, fue bastante relajante permanecer allí, sintiendo la brisa del viento mientras Belle trabajaba. Lo único era que podía oler el sudor de Belle cuando pasó junto a ella, que por alguna razón no olía tan mal para ella. Comenzó a contemplar los razonamientos detrás de eso mientras felizmente tomaba la distracción. Normalmente, el sudor de otra persona es algo casi repulsivo, entonces ¿por qué no es lo mismo ahora? Pensó mientras continuaba con su proceso de pensamiento. A medida que sus pensamientos se volvieron cada vez más complejos y se acercaban a una solución, su rostro se calentó instantáneamente. Si uno la hubiera visto, habría pensado que se había humillado por completo delante del mundo entero. Yo no puedo. ¿Cómo me puede gustar él? Pensó cuando se dio cuenta. Generalmente, si uno se siente atraído por otro, las cosas que normalmente parecerían repulsivas ya no lo son. El sudor es un ejemplo perfecto de esto, y cuando Elora se dio cuenta de este hecho se quedó incrédula, por decirlo menos. Tiene una hija. Él tiene una hija. Tiene una hija, cantó como una magia sagrada en su cabeza, intentando desesperadamente evitar que su corazón explotara. ¿Estás bien, Elora?
Su voz hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Cómo no se había dado cuenta de eso? Bell. Sí, estoy bien, dijo mientras una voz en su cabeza le gritaba mentirosa. Oh, parecías preocupada. La preocupación en su voz derritió su corazón mientras intentaba no volverse completamente papilla de repente. ¿En serio? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Se cuestionó de nuevo cuando Bell se inclinó un poco, mirándola la cara detenidamente mientras se ponía roja como una remolacha. ¿Estás seguro de que estás bien? Él preguntó una vez más y todo lo que ella pudo hacer fue asentir débilmente. Él cedió y asintió con la cabeza antes de irse a buscar otro mueble. Necesito salir de aquí, pensó mientras hacía ademán de irse. Lo que comenzó como una caminata, se convirtió en un sprint en toda regla. Bell simplemente la miró fijamente de forma extraña cuando volvió a salir, preguntándose qué había pasado antes de regresar al trabajo. Igual 3 horas después igual. Entonces, ¿qué piensas? Bell preguntó mientras Bach y Erebus miraban la casa, este último sosteniendo a Darienne en sus brazos. Parece aceptable. Lo que quiero ver es el interior, dijo Erebus mientras Bell juraba que a veces era imposible complacerlo completamente. Como desees, dijo Bell mientras conducía al grupo al interior, mostrando el lugar renovado. Era básicamente lo mismo que antes, pero se veía mucho más limpio, hogareño y en todos lados más como un hogar. Bell explicó su plan de incorporar otra habitación, un balcón y una casa de baños, algo que Bache parecía entusiasmado. Después del recorrido bueno, en segundo lugar, ya que ya habían visto la casa antes de las renovaciones, finalmente se instalaron de verdad. Bach y Erebus se movían con sus objetos personales, teniendo este último muy pocos en ese sentido. Bell, que ya había hecho precisamente eso, había hecho lo primero que quería hacer después de haber hecho todo el trabajo. Se dirigió hacia las duchas públicas, obviamente divididas entre hombres y mujeres. Bell se dirigió al interior de la ducha de hombres y con cuidado se quitó la armadura y la ropa debajo. Y lo encerró dentro de una de las unidades de almacenamiento temporal, que en realidad era más grande de lo que cabría esperar. La ducha se sintió fantástica por decirlo menos. Francamente, no se había duchado desde Telskiura, ya que no había muchas opciones en el camino hacia Anfesera, y había estado muy ocupado con las renovaciones, asumiendo él la mayor parte del trabajo. Normalmente, renovaciones tan extensas como esta tomarían al menos 1 semana y media, pero debido al estado de Bell, pudieron terminarlas en 4 días. Mientras el agua fluía hacia abajo, arrastrando la suciedad con jabón que caía por su cuerpo, Bell suspiró mientras pensaba en el trabajo que quedaba por hacer. Probablemente tardaría otra semana en completarse. Después de todo, una casa de baños no es fácil de construir. No solo tendrás que preocuparte del sistema de riego, sino también de la filtración para que el agua sucia no se mezcle con el agua limpia. Luego estaba la calefacción, para la cual necesitarían calentadores de piedras mágicas especializados que se puedan cambiar fácilmente si alguna vez fuera necesario. Todo eso combinado con más muebles, madera, vidrio entre otras cosas tomaría tiempo. Esta vez, Bell solo tuvo que preocuparse de la limpieza, los muebles y la madera para las reformas. El baño estaba conectado a una letrina que no era tan difícil de limpiar. Afortunadamente, el pueblo les había proporcionado baños anestésicos para cubrirse la cara al limpiarlo. Bueno, en realidad se suponía que eliminaría completamente el olor, pero con Bell y Bach en los niveles 5 y 6, el sentido del olfato es mucho más pequeño. La mayor parte todavía está cancelada, pero aún se podía decir que había algo desagradable cerca. Quizás deberíamos conectarlo a un sistema de riego. Después de todo, una bomba funcionaría bastante bien con un inodoro, pensó Bell distraídamente. Se quedó helado por un segundo en la ducha antes de que sus ojos se abrieran. Una bomba conectada al riego que conducía los residuos hacia el lugar deseado. Tal vez, quizás tenga que preguntarle al jefe sobre esa idea, concluyó Bell mientras se conformaba con eso. A veces, las mejores ideas surgen de la nada. Cuando terminó, se secó antes de ponerse la ropa, antes de quitarse un mechón de cabello de los ojos, solo para que otro grupo de ellos cayera nuevamente. Quizás debería cortarse el pelo. Su cabello se está volviendo alarmantemente largo. Al menos su mandíbula se había vuelto más parecida a la de un hombre. Lo había notado en el espejo.
Era una ligera diferencia, pero su apariencia definitivamente estaba cambiando. Después de que Bell se recogiera el pelo en la cola de caballo que tenía, se puso la armadura, salió y se dirigió a casa. Disfrutaría el resto del día relajándose como forma de celebrar el trabajo bien hecho. Cuando llegó a casa, vio a Butch en el lado izquierdo de la casa practicando algunos golpes y patadas. Bell caminó hacia la amazona, antes de apoyarse contra la pared, mirando. Parecía como si estuviera en su propio mundo, golpeando y girando, enviando patadas a izquierda y derecha. Era muy fluido, un movimiento que había entrenado durante años para dominar, como lo demuestra el flujo de sus movimientos. Después de un tiempo, notó un pequeño defecto en sus movimientos. Cada vez que pateaba, sus pies que aterrizaban o permanecían en el suelo estaban ligeramente desequilibrados, lo que significaba que una esquiva bien colocada y un contragolpe, incluso si era débil, la enviaría al suelo. Intenta equilibrarte mejor. Estás ligeramente desequilibrado. Por un segundo después de patear, gritó. Butch se detuvo a mitad de la patada, antes de enderezarse y mirar a Bell. ¿Qué quieres decir?, preguntó mientras Bell caminaba hacia adelante y se ponía en posición de lucha. Intenta patearme y te lo mostraré, le dijo mientras ella lo obligaba. Se aseguró de que la patada fuera obvia para que Bell pudiera evadirla fácilmente, lo cual hizo, antes de enviar un golpe débil a su hombro. En ese momento, sus ojos se abrieron al darse cuenta de que un golpe tan débil la hizo perder el equilibrio y cayó de espaldas. «Wow, no me di cuenta de que había tal defecto allí», murmuró mientras Bell sonreía. «Hay un límite en cuanto a lo lejos que puedes llegar por tu cuenta sin un ojo externo», dijo Bell, una lección que había aprendido con la lanza. No había mejorado en absoluto durante el primer mes después del lejano oriente. No importa cuánto entrenara con él, sus movimientos ya eran fluidos y parecían perfectos. Cuando Butch inspeccionó cómo se movía, casi notó un par de fallas en cuestión de minutos. «Eso es cierto. Has mejorado mucho después de que te aconsejé con la lanza», dijo mientras Bell asentía. «¿Qué tal una sesión de sparring sin armas?». «Nunca sé cuándo podría ser útil», sugirió mientras Butch asentía. «Demasiado para relajarse», pensó Bell con una pequeña risa antes de prepararse. Como de costumbre, durante los entrenamientos, Bell no usó ninguna habilidad. La magia era aceptable porque la estadística se mejoraba mediante el uso del poder mental. La primera en moverse fue Butch, que parecía un poco más cansada por cómo aterrizaba y se paraba antes y después de una patada. Un puño fue enviado volando hacia el ojo derecho de Bell mientras giraba su cabeza hacia un lado, agarrando el brazo antes de empujarlo sobre su hombro, enviándola sobre él. Un movimiento que Butch le había enseñado y que en realidad era bastante útil, incluso si se equilibraban con el movimiento como lo hizo Butch. Su espalda estaba recta hacia él. Le golpeó los pies, enviándola en espiral hacia el suelo. Movió su pie hacia atrás, antes de darse la vuelta y pisar fuerte hacia la forma que caía de Butch. Lo que no esperaba era que ella se agarrara al suelo con un brazo, girando su cuerpo lejos de su pie, y le golpeara los pies después de que el suelo se agrietara. Cayó hacia atrás, se agarró con las manos y se lanzó hacia atrás, antes de deslizarse por el suelo, deteniendo al dúo, caminando en círculos, esperando que el otro hiciera un movimiento. Echó un vistazo a la grieta en el suelo, colocándola en la parte posterior de su cabeza para agregar un terreno de entrenamiento en uno de los lados de la casa con piso de adamantita. Será caro, pero merecerá la pena. Bell hizo el siguiente movimiento, desmayándose con un golpe en la cara, haciéndola bloquear, pero enviando su puño izquierdo a su estómago antes de sonreír. «Saeta de fuego», gritó cuando la magia fue enviada hacia ella, enviándola de regreso antes de rodar por el suelo. Se apresuró hacia adelante, planeando no darle espacio para trabajar, pero en el momento en que llegó, notó que su boca se movía demasiado tarde. «Belgus», había cantado mientras rodaba por el suelo. El veneno envolvió su puño mientras lo enviaba hacia la cara de Bell. Lo esquivó, pero el veneno se pegó a él y quemó. Se suponía que su resistencia anormal era lo suficientemente fuerte. Saltó hacia atrás antes de deshacerse rápidamente del veneno que estaba derritiendo su piel. «Tu magia se ha vuelto más fuerte», murmuró mientras Butch sonreía. «Eso es lo que pasa cuando me ayudas a entrenarlo», respondió mientras Bell se reía entre dientes en respuesta. «Bien, tal vez su resistencia anormal pueda alcanzar el rango de ahora con suficiente tiempo».
Bel estaba a punto de atacar de nuevo antes de notar la pequeña multitud que había comenzado a rodear su casa. El jefe les estaba sonriendo a los dos, antes de notar la mirada sorprendida de Bel. No nos hagas caso, solo estamos disfrutando del espectáculo, gritó mientras Bel no podía evitar sonreír. ¿Qué tal si los complacemos? Bel preguntó mientras Bache asentía, ambos corriendo hacia adelante, listos para atacar. Sus puños chocaron cuando una onda de choque en miniatura sonó con un ligero boom. Los dos combatientes giraron uno alrededor del otro a velocidades extremas, lanzando golpes y esquivando, obteniendo cortes en sus mejillas. Bache está cada vez más alrededor de su cuerpo debido a su falta de armadura. Somos lo suficientemente fuertes como para cortarnos unos a otros con solo el viento de nuestros golpes, pensó Bel mientras esquivaba otro golpe, lo que provocó otro pequeño corte que derramó sangre. El siguiente golpe de Bache llegó en forma de patada cuando Bel intentó esquivarlo, pero lo impactó justo en la nariz, enviándolo volando hacia atrás, casi golpeando la casa. Rebotó en una roca que se partió en pedazos por el impacto. La armadura recibió la mayor parte del retroceso cuando Bel aterrizó un poco más lejos. Quizás no debería tenerlo puesto. Su resistencia se lo agradecerá mucho. Lo contempló durante un minuto antes de decir por qué no. Bel desabrochó la armadura, antes de dejarla con cuidado a un lado, luego se llevó la mano a la nariz y la volvió a colocar en su posición. Buena patada. Hagamos que esto funcione de nuevo. Bel dijo que ahora tenía un poco más de confianza. No tenía la armadura para soportarlo. No lo malinterpretes, todavía es bastante rápido con la armadura y su fuerza superior, pero aún así lo ralentizó. Sin él, en el momento en que Bel saltó hacia adelante, Bache tuvo que ajustar instantáneamente su sentido hacia su ataque. Fue mucho más rápido que antes. Por un momento, Bache pensó que había usado su habilidad, pero la falta de aura demostró que no era así. A medida que Bache había acelerado, a Bel le resultaba más difícil esquivarlo, y siempre superaba sus ataques con un ligero dolor que recorría la piel que arrastraba. A medida que avanzaba la pelea, ambos se cansaron cada vez más, y comenzaron a conectarse más golpes. Sus movimientos se estaban volviendo más descuidados y ambos jadeaban. Bache envió un fuerte golpe descuidado que Bel se agachó antes de golpearla en la mejilla. Ella hizo una mueca mientras los dos luchaban por sujetarse. Oye, ¿qué, si nos detenemos, aquí? Bel luchaba por respirar mientras Bache lo contemplaba antes de asentir. Bel sonrió antes de que Bel extendiera una mano que Bache tomó, antes de atraerlo hacia ella y golpearle el estómago con fuerza, enviándolo al suelo, midiendo la saliva. Eso fue asqueroso, dijo entre bromas y bromas. Bache se rió entre dientes antes de sentarse, orientándose mientras su cuerpo descansaba. Se escucharon aplausos a su alrededor mientras Bel sonreía a la pequeña multitud. No tenían falna, por lo que esto debió parecerles de otro mundo. Tal vez no para Elora ya que ella había sido nivel 4. Espera estaba enojada. En el momento en que Bel y los ojos de los elfos se encontraron, ella miró hacia otro lado mientras sus mejillas se calentaban. Bel entrecerró los ojos antes de encogerse de hombros. Quizás él hizo algo mal y ella se enojó. Bel se reprendió a sí mismo por cualquier cosa que haya hecho mal y decidió disculparse más tarde. Se puso de pie e ignoró el dolor en su estómago. Probablemente deberíamos descansar. Todavía tengo que trabajar, dijo Bel, estremeciéndose mientras daba un paso, el dolor subía por su cuerpo. ¿Estás bien? Bache preguntó mientras Bel asentía. Sí, simplemente no estaba listo para el pico de dolor, respondió antes de sacudir la cabeza, antes de continuar con sus palabras. Todavía tengo que trabajar mañana en la expansión. También tendré que viajar y ganar más valis. Quiero construir un área de entrenamiento a la derecha de la casa y las otras ampliaciones a la izquierda, explicó Bel mientras asentía. Todavía podemos vivir en la casa, ¿verdad? Preguntó Bache, su sonrisa se volvió cautelosa, claramente preocupada de tener que dormir más noches en la carreta. Sí, solo está en el lado izquierdo de la casa y no afecta el resto. De todos modos, voy a ir a actualizar mi estado. No he hecho eso desde 2 días antes de que llegáramos. Bache asintió y Bel le devolvió la sonrisa. Saludó rápidamente al jefe y a Elora antes de entrar.
La cara de Elor ardió aún más cuando se fue rápidamente, mientras el jefe casi se rió al verlo. Cuando Bel entró a la casa, encontró a Erebus en la cocina, cortando algunas verduras con algo de carne sin cortar a un lado. Oh, Bel. Estaba a punto de detener lo que estaba haciendo y ver por qué había terremotos en miniatura afuera. El sudor de Bel cayó ante el mencionado antes de fruncir el ceño ante la sonrisa del dios. «¿Sabes exactamente por qué?», dijo Bel, antes de suspirar. Era inútil, tenía réplica para cualquier cosa. Quizás, pero alguien tiene que asegurarse de no destruir la casa, dijo Erebus, riéndose antes de girarse hacia Bel, quien señaló su espalda. Erebus asintió y dejó lo que estaba haciendo. Han pasado un par de días, no, casi una semana. Hemos estado holgazaneando. Bel se rió de sus palabras antes de levantarse la camisa. Erebus rápidamente se puso a trabajar después de morderse el dedo. El licor siendo escrito y moldeado en la espalda de Bel. Después de esto, te encargarás de cocinar. No puedo cocinar con un dedo sangrante. No querrás comer licor, ¿verdad?, Erebus preguntó mientras Bel gemía. Había estado cocinando las últimas 2 veces. Bien, dijo Bel mientras esperaba que Erebus terminara. Esta es una buena actualización, nada especial pero es un progreso, dijo Erebus mientras buscaba un trozo de papel. Bel se inclinó, tomó una pieza de la mesa cercana y se la entregó a Erebus, quien copió su estado en ella antes de que Bel la revisara. Nombre: Bel Cranel. Nivel 5. Estado: STRF 378, F 397, Vid G 299, F 343, DC 432, E 465, AGE 487, D 512, Mage 498, D 514. Magia: saeta de fuego. Magia de golpe rápido. Lanza un rayo de fuego y electricidad cuando se le ordena que explota al impactar cualquier superficie. El renacimiento del legado. Magia catalizadora. Genera un manto de relámpagos alrededor del usuario que interactúa con el cuerpo, fortaleciéndolo y protegiéndolo de peligros externos. También se puede usar de manera ofensiva como magia, pero si se hace esto tiene un fuerte impacto en el cuerpo. Requiere un Storm Cristal como catalizador para activarse. Habilidades: Liaris Frese. Maduración precoz. El efecto se mantiene mientras el usuario mantenga sus sentimientos, y el efecto aumenta dependiendo de qué tan fuertes sean estos sentimientos. Bonificación actual: 931%. Argonauta. Golpe heroico, la posibilidad de cambiar cualquier situación con una fuerza abrumadora. Capaz de tener doble carga pero consume enormes cantidades de poder mental. Scourge. Aumenta exponencialmente el poder del usuario dependiendo de la cantidad de malicia que el usuario deje escapar. Habilidades de desarrollo. Suerte. F. Resistencia anormal. E. Psic. G. Intuición. No fue una mala actualización de estado. El único problema es que con la tasa de crecimiento de Bel, alcanzaría el valor máximo de 1399 en aproximadamente medio año. Al menos este ritmo. Eso significaría que una vez más, chocaría contra una pared donde no se haría más fuerte, y por mucho que a Bel le gustaría no admitirlo, eso sí le molestaba. Se había acostumbrado tanto a volverse más fuerte continuamente que cuando no estaba haciendo precisamente eso, se sentía extraño. Bel salió de sus pensamientos y decidió cruzar ese puente cuando llegara a él. Gracias Erebus, dijo Bel. Erebus sonrió y asintió en respuesta antes de darle a Bel una mirada inquisitiva. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó mientras Bel lo pensaba por un segundo antes de sacudir sus hombros. No lo sé, todavía es un poco tarde para informar avances sobre las renovaciones, dijo Bel. Erebus lo pensó por un segundo antes de encogerse de hombros. Me supera. ¿Qué dijo Elora sobre la oferta?, Erebus preguntó mientras Bel sonreía tímidamente. Bueno, ella dijo que lo pensaría. Supongo que siente que está traicionando a su deidad si se transfiere. Puedo entender ese sentimiento ya que por un segundo tuve el mismo antes de ofrecerte de regreso en Kaea Forbande. Mi diosa hubiera querido que viviera feliz, y no podría hacer eso en esa prisión, dijo Bel mientras Erebus asentía. Me imaginé eso también contigo.
Me da curiosidad, ¿por qué no te separaste de mí más tarde? Hemos estado viajando juntos durante casi un año, dijo mientras Bella sentía. Bueno, en cierto modo, te convertiste en mi deidad. No me malinterpretes, no reemplazaste a Hestia, pero aún así te volviste importante para mí, incluso si a veces eres una molestia, dijo Bell descaradamente mientras Erebus resopló. De vuelta a ti, dijo Erebus con un atisbo de sonrisa. Se quedaron en silencio por un momento antes de que se abriera la puerta. Bach entró, aparentemente subiendo las escaleras, antes de detenerse a medio paso. ¿Interrumpí algo? Bach preguntó con curiosidad mientras Bell negaba con la cabeza. No, ¿te diriges a Adrienne? Él preguntó mientras ella asentía. Rápidamente se acercó a ella y le indicó que subiera las escaleras. Me uniré a ti entonces. Erebus y yo hablamos sobre lo que estaría haciendo ahora y por qué seguí viajando con él. Pensando en ello, viviré una vida pacífica por un tiempo antes de comenzar a trabajar como mercenario. Dame, es hora de criar a nuestra hija, dijo Bell con una sonrisa mientras Bache se la devolvía. Bell luego miró a Erebus y le devolvió la sonrisa, asintiendo antes de darse la vuelta y subir las escaleras con Bache. Lo último que pensó después de llegar a su hija y abrazarla fue que esta vida tal vez no fuera tan mala. A fin del video. No te olvides de suscribirte y comentar, eso me motivaría mucho a seguir subiendo videos.